Hola amigos, estamos en Aranjuez, con temperaturas próximas a la congelación de extremidades. Y vamos a probar hoy un coche diferente a todo, el nuevo Peugeot Rifter. Vamos a probar la versión en acabado GT Line con el motor Blue HDI de 130 caballos. En esta prueba vamos a intentar responderos a 4 preguntas. La primera, ¿qué es el Peugeot Rifter? Si os metéis en la web de Peugeot veréis que es un monovolumen, al menos desde el punto de vista de Peugeot. Pero el formato no es exactamente el de un monovolumen. Vamos a intentar definirlo. La segunda pregunta que queremos responder es: este formato especial, diferente, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene con respecto al formato de un coche más convencional? Tiene muchas ventajas, tiene muchos inconvenientes. Vamos a verlos uno por uno. Tercera pregunta, ¿qué tal va este coche? ¿Es divertido de conducir? ¿Es cómodo? ¿Es silencioso? Vamos a responder también a esa tercera pregunta. Y la cuarta, la última, ¿tiene sentido este formato de coche, este coche en concreto, como coche familiar? Vamos a responder a todo eso y empezamos ahora mismo. Vamos a intentar responder a la primera de nuestras preguntas. ¿Qué es realmente el Peugeot Rifter? Vamos a fijarnos bien en su estética y en sus proporciones, pero antes vamos a situarlo en el mercado. Tenemos un coche que compite con los monovolúmenes y SUV de tamaño medio, porque funcionalmente cumple con todos los requisitos que exige un familiar de ese tamaño. Fijémonos ahora en detalle en su estética y sus proporciones. Tenemos un capó altísimo que le da un aspecto fuerte y musculoso, con los pasos de rueda con molduras negras. Esta parte de aquí, este bloque negro también le da como una fuerza, tiene bastante altura al suelo, tiene mucha altura, las barras del techo negras, realmente tiene una estética, me atrevería a decir que muy atractiva, porque tiene una mezcla de volumen y fuerza con un toque aventurero. Finalmente, la trasera truncada en vertical, una trasera también como muy robusta, con una gran altura, le da al coche mucha fuerza. La longitud de este coche puede estar en dos medidas. En este caso tenemos la versión corta, de 440, que es la más bonita y la más atractiva desde mi punto de vista. Pero este coche deriva de un vehículo industrial. Es un vehículo industrial adaptado para pasajeros y acabado por dentro para llevar pasajeros. Y si tenemos un vehículo industrial de este tamaño, con esta forma, con la trasera truncada, ¿cómo se llama eso? Eso se llama furgoneta. Una palabra que Peugeot no quiere utilizar porque tiene connotaciones negativas, probablemente, para el gran público. Mi teoría es que quizás la palabra furgoneta, que la define mucho mejor que monovolumen o cualquier otra expresión que queramos utilizar, podría ser una palabra muy adecuada e incluso atractiva y con un plus para gente que dice: yo no tengo complejo de comprarme un vehículo versátil, robusto, duradero, económico, y llevar a mi familia en él porque lleva todo el equipamiento que necesito. Vamos a analizar todo eso en detalle y vamos a seguir respondiendo a las siguientes preguntas. Vamos a intentar responder a la segunda de nuestras preguntas. ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de este vehículo familiar en este formato tan especial? Para empezar por las ventajas, me tengo que venir al interior, porque es aquí donde están todas sus grandes ventajas. La primera, el enorme espacio interior y la enorme sensación de volumen que tenemos aquí dentro. Tengo un parabrisas que está muy lejos de mí, tengo una ventanilla que está muy lejos de mí y tengo un techo altísimo, tan alto que incluso se ha rellenado con huecos portaobjetos en el techo. Es un coche que está repleto de volumen por todas partes. Vamos a ver en el interior algunos detalles más de todos esos huecos que hay para dejar cosas y la sensación que hay aquí de espacio enorme. Empezamos con particularidades del interior del Peugeot Rifter. Lo primero, la gran anchura, sin duda. Pero además de todo eso tenemos ese volumen muy bien aprovechado en superficies y huecos de almacenamiento. Aquí tengo un hueco para unas monedas, el bolsillo de la puerta es gigantesco,
aquí tengo un hueco para dejar el móvil con carga inalámbrica, aquí tengo un enorme hueco en el que cabe mi brazo hasta el codo para meter cualquier cosa que queramos almacenar, muy largo además, que llega hasta aquí atrás. La guantera quizás no sea su punto fuerte precisamente, pero en esa parte de ahí tenemos también en la puerta un gran bolsillo. En aquella esquina hay otro hueco portamonedas, y en el techo, que no sé si se puede apreciar ahora mismo con este plano, tendríamos un gran bolsillo semi-translúcido que recorre toda la cabina de delante a atrás, más huecos portaobjetos por encima de los parasoles que nos permiten dejar aquí todo tipo de objetos. Incluso detrás de la pantalla hay un hueco portaobjetos que quizá no se vea muy bien desde aquí, no es demasiado accesible, pero también puede recoger ahí pequeños objetos, papeles o lo que queramos dejar. En definitiva, es un coche lleno de espacios de almacenaje que, en el caso de utilizarlo como vehículo familiar, nos van a ser muy útiles para dejar pues todo tipo de cosas. Y después de este pequeño recorrido por las plazas delanteras, vamos a ver qué tal están las plazas traseras. Antes de entrar en las plazas traseras, vamos a fijarnos en un detalle importante de este coche, la puerta trasera. Fijaos qué puerta más grande, una puerta enorme, altísima, muy cuadrada, que nos permite un acceso diáfano a las plazas traseras. Este acceso sería imposible con una puerta convencional. Esta apertura, además, tiene la ventaja de que se puede hacer aunque hay un coche muy pegado aquí. Siempre se puede abrir la puerta. Eso sí, es una puerta grande y pesada y, por tanto, tiene cierta resistencia a moverse. Con el coche horizontal no hay problema, pero si el coche está inclinado hacia adelante o hacia atrás, nos costará abrirla o cerrarla. Es una puerta que pesa bastante y si lo quiere cerrar un niño desde dentro, en pendiente probablemente no sería capaz. Vamos a las plazas traseras, me voy a sentar y os voy a contar qué tal está por dentro. Bueno, ya estamos en las plazas traseras. Os voy a explicar un poco cómo está configurado el coche y lo especial que es aquí atrás. Primero, el asiento delantero está configurado para mi estatura. Yo mido 1,74 m. Fijaos que tengo bastante espacio longitudinal y bueno, hasta el techo hay tal espacio que ya se me hace infinito. La anchura es enorme. La puerta me queda lejos, el cristal me queda aún más lejos y todo es un gran volumen a mi alrededor que me da una gran sensación de amplitud. Tenemos bandejas que podemos utilizar aquí en la parte trasera, incluso tienen un hueco para dejar una bebida. Son bandejas que no aguantarían mucho peso, pero sí una tablet de un niño o cualquier cosa que queramos poner aquí. Quizá lo más importante de todo, los asientos traseros. El asiento trasero es triple, son 3 asientos idénticos, 3 butacas individuales, con cinturón de 3 puntos de anclaje, anclajes ISOFIX, y aquí nos caben sin problema 3 sillas infantiles. Pocos coches, muy pocos coches del mercado ofrecen la posibilidad de meter 3 sillas infantiles en 3 asientos individuales. Además, se pueden plegar de uno en uno, bajándose hacia abajo, con este sencillo mecanismo que nos permite crear un fondo plano en el maletero. Los 3 asientos individuales son un gran logro de Peugeot en este vehículo. Eso sí, la banqueta no es deslizante, no podemos moverlos hacia adelante y hacia atrás de uno en uno. La posición es fija. Si hablamos de las ventajas de un vehículo industrial como familiar, sin duda hay que irse también al maletero. Vamos a abrirlo. Primer detalle, la apertura del maletero es amplísima y nos queda una altura muy grande, con lo cual podríamos estar aquí debajo, por ejemplo bajo la lluvia, cargando bultos o haciendo cualquier cosa en un tejado enorme que nos queda muy arriba. Pero vamos al interior y vamos a fijarnos bien en cómo está distribuido y cómo está configurado. Este maletero es enorme. En esta versión, que es la versión corta, debajo de la bandeja, es decir, en este espacio, hay 775 litros de volumen útil. Este maletero es más grande que el mayor de los monovolúmenes de esta categoría y habría que irse a una categoría superior de SUV, tipo Audi Q7 o algo así, por supuesto sin plazas traseras, para empatarle. Pero es que este maletero además tiene muchas posibilidades de distribución. Esta bandeja se puede plegar a la mitad, con lo cual nos deja un mejor acceso al fondo. Es tan grande que hay que quitar una parte de la bandeja para llegar al final. Podemos quitar esta bandeja y podemos meterla en un nivel inferior,
con lo cual, si se deja, se convertiría en un maletero en dos estantes, uno más bajo y otro superior. Por último, podemos eliminarla totalmente, podemos meterla aquí debajo y quedaría en el fondo del maletero perfectamente integrada para ocupar todo el volumen hasta el techo. Antes de llegar a los asientos que se pueden plegar de uno en uno, vamos a fijarnos también en este otro detalle. Como el coche es tan alto, Peugeot ha querido aprovechar la altura para generar este cajón de hasta 10 kilos de carga máxima y un volumen importante para aprovechar la parte superior. Finalmente, si abatimos los asientos, que se pueden abatir fácilmente de uno en uno, veremos cómo el volumen de carga se multiplica hasta llegar a los 3.500 litros de capacidad. Y esta es la versión corta, la de 440. Aún hay un Peugeot Rifter más grande que llega hasta los 4 metros cúbicos totales, que sería ya una auténtica barbaridad. No hay coches en el mercado, no existen coches en el mercado, si no es en este formato, que nos permitan esta capacidad de carga impresionante. Además, los asientos traseros se podrían llegar a desmontar, lo cual nos daría todavía más profundidad allí al fondo, pero casi cuesta imaginar en qué necesidad de transporte tendríamos que quitarlos. El maletero es impresionante. Ya hemos visto las ventajas de tener un vehículo industrial como vehículo familiar. Es un vehículo enorme y versátil. Pero vamos a ver qué inconvenientes se derivan de todas esas ventajas. Para ver los inconvenientes vamos a tener que salir afuera otra vez al frío polar de Aranjuez para ver el coche en perspectiva, en este caso frontalmente. ¿Cuál es el primer problema de este coche? Ancho 1,85 de carrocería, altura 1,88, incluyendo las barras del techo. Esto genera dos inconvenientes. El primero, la superficie frontal, esta parte que veis aquí del coche, define la cantidad de aire que tenemos que desplazar para mover el coche. Si el coche va hacia adelante, tiene que desplazar todo este volumen de aire para moverse. Eso lo convierte en un coche poco aerodinámico. Con mucha superficie frontal, tiene que apartar mucho aire para avanzar. Eso tiene un problema de consumo y tiene un problema de sonoridad. Vamos a ver luego desde dentro qué tal está resuelto esto. Pero además hay otro inconveniente. La altura de 1,88 es una altura bastante elevada, con lo cual tenemos un posible problema para entrar en ciertos parkings. Hay parkings de 1,80, hay parkings de 1,85, donde el coche no entraría por la altura, y hay parkings, eso sí, a partir de 1,90 o más bien 2 metros, que son los más normales. En principio esto no debería ser un problema grave, porque son pocos los garajes donde no vamos a poder entrar. Pero cuidado, 1,88 m es bastante, y hay que vigilar bien dónde nos metemos con un coche tan alto. Y siguiendo con los inconvenientes de este formato de furgoneta, vamos a ver en otra parte de su perímetro la forma del coche. Esta trasera truncada, en vertical, como una gran pared, nos permite un volumen de carga enorme, aprovechable hasta el techo, un cajón aquí arriba, pero tiene dos grandes inconvenientes. El primero, de nuevo, la aerodinámica. Esta pared vertical va a hacer muy difícil que el aire se meta detrás del coche de forma rápida. Entonces, cuando vamos a velocidad baja esto es irrelevante, pero cuando vamos a alta velocidad en autopista, 120, incluso un poco por encima de 120, vamos a notar que el coche tiene una especie de aerofreno, porque el aire es difícil que se meta aquí detrás rápidamente. En un familiar normal o en un monovolumen, esta parte de aquí está inclinada, permitiendo que el flujo de aire llene la parte trasera del coche de una manera inmediata. En este caso lo va a tener un poco más difícil. Y hay otro inconveniente de esta trasera completamente truncada y este ángulo recto que hay aquí. Y ese inconveniente es el siguiente. Si yo aparco el coche pegado a algo que esté aquí detrás, por ejemplo, otro vehículo o una pared, fijaros la distancia a la que tiene que estar para que yo pueda abrir el portón. Aquí hay más de 1 metro de distancia que tendré que dejar libre detrás del coche para poder abrir el maletero. Aunque aquí, que tengo mucho espacio, no es ningún problema, si aparco en una pared o aparco en un parking, realmente tendré que vigilar muy bien qué es lo que tengo detrás. Aunque la apertura del portón es difícil cuando hay un vehículo atrás o una pared, Peugeot ha ideado un sistema que llevan muchos otros coches de apertura de la luneta separada del portón. De esta forma podremos acceder por un hueco limitado, eso sí, y bastante alto, al maletero, en caso de que el portón no se pueda abrir completamente. No es una solución perfecta, pero es una buena solución en caso de emergencia.
seguimos hablando de problemillas que tiene tener un vehículo industrial como coche familiar. Fijaros en el siguiente detalle. Cerramos la puerta, una puerta que ya habíamos comentado antes que es bastante pesada y que va a costar abrir y cerrar en pendientes, ¿vale? Fijaros en el siguiente detalle. El reposabrazos trasero, donde yo debería poner el codo, en esta forma para viajar y para ir cómodo, tiene solo 2 dedos de ancho. Es estrechísimo. Y en un viaje largo resultaría bastante incómodo ir aquí apoyado porque acabarías perdiendo el apoyo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto es así? Porque esta puerta deslizante tiene que ir pegada a la carrocería, tiene que ir muy junta para que no se desplace demasiado hacia afuera en el momento de la apertura. Fijaros, si metiéramos aquí un reposabrazos convencional, no cabría entre la carrocería y la puerta. Así que si queremos que las puertas se abran de este modo hasta atrás, el reposabrazos prácticamente hay que eliminarlo. Llega la hora de responder a la tercera de las preguntas que lanzábamos al principio de la prueba. ¿Qué tal va el coche? ¿Es divertido? ¿Es agradable? ¿Se viaja bien en él? Voy a empezar contando un poco algunas peculiaridades del coche desde el interior y desde el volante. Para empezar, el cuadro de instrumentos y el volante. Es el e-cockpit de Peugeot. Es como estar conduciendo un Peugeot 208 o con los mandos de un 208 y el volante de un 208, un auténtico autobús. El volante nos da la sensación de que el coche es pequeño, es una dirección directa, muy rápida y nos invitaría a una conducción ágil. Pero el coche es bastante ancho, se hace grande y no acaba de responder a esa sensación que sí que da el volante. La palanca de cambios está bastante lejos de mí, quizás porque está pensada para que la consola central acabe aquí delante y permita aquí una zona vacía por la que pasar o incluso en la que almacenar algo. En este caso el cambio quizás me queda un poco lejos, pero bueno, el tacto es agradable, mecánico y tiene recorridos bastante precisos. Otra particularidad de este coche es el pilar delantero, que es muy grueso y me impide la visión de los 3/4 a mi izquierda. Pero bueno, son cosas que tiene este diseño tan vertical y un techo tan alto. Entrando más a fondo en el tema dinámico, este coche está basado en la plataforma EMP2 de Peugeot, una plataforma que lleva muchísimos Peugeot, muchísimos Citroën, desde el 308, pasando por el Citroën C4 Space Tourer, hasta algún DS lleva esta plataforma. Esta plataforma sostiene vehículos muy divertidos, como el 308, y vehículos mucho más familiares y mucho más tranquilos. En el caso del Peugeot Rifter, la han puesto a punto para que sea un coche bastante tranquilo. Es un coche de suspensiones blandas, inclina bastante en las curvas y desde luego no invita a correr, como tampoco creo que nadie pretenda correr demasiado con este coche. Es un coche familiar, tranquilo. Entrando un poco en el tema del motor, esta unidad lleva, como ya os decía anteriormente, el motor Blue HDI de 1.5 de 130 caballos. Es un motor que particularmente me encanta, pero se queda algo justo para mover este coche. Es el motor más potente de la gama y me atrevería a decir que es un motor necesario, que la potencia realmente la pide toda, precisamente por ese detalle que comentábamos antes desde fuera del coche, por el detalle de la aerodinámica, además del peso. El Peugeot Rifter, una vez al volante, a alta velocidad en autopista, como vamos ahora, se nota que tiene un sonido del viento chocando contra el frontal, cuanto más rápido, más fuerte. Ese sonido, que no llega a ser molesto ni demasiado intrusivo en la cabina, es una demostración de que el coche es muy grande y tiene que apartar un montón de aire. Si intentamos ir bastante rápido, digamos a 120 o incluso un poquito por encima de 120, hay una sensación de freno aerodinámico que se traduce también en los consumos, y vemos cifras en el marcador de consumo instantáneo que rondan los 7, 7,1 litros, 6,9, simplemente por ir a 120. Son cifras que para un diésel de esta potencia son un poco elevadas, pero se explican, en todo caso, por la aerodinámica. En conclusión, y contestando a la pregunta que lanzaba al principio, este es un coche igual que cualquier monovolumen, familiar, tranquilo, muy cómodo, bastante silencioso si no fuera por ese pequeño ruido aerodinámico, y en definitiva se comporta como un coche, como un turismo, en cualquier circunstancia. Es un pelín más ancho, es un pelín más alto, pero dinámicamente no me ha defraudado. Es un coche que es justo lo que yo esperaba que fuera, un familiar agradable. Dos particularidades más del interior que quiero señalar
son, por un lado, la consola central y por otro lado, los asientos. La consola central es muy ancha. No sé muy bien para qué sirve que sea tan ancha. Quizá para rellenar el espacio visual de toda la anchura del coche. Pero me dan la rodilla todo el tiempo y la verdad es que es un poco molesta. Segunda particularidad y ya última. Los asientos. Quizás el gran fallo de este coche. Los asientos tienen la banqueta cortísima, pero tan corta que te dejan media pierna en el aire. Esto en viajes largos yo creo que puede ser algo agotador. Además, carecen por completo de apoyo lateral, no te sujetan nada al cuerpo y al entrar en las curvas prácticamente te caes del asiento. Así que los asientos creo que son una pena, porque en un coche tan amplio y tan cómodo podrían ser mucho más confortables y recoger mucho mejor el cuerpo. Hasta aquí la prueba del Peugeot Rifter. Hemos visto sus particularidades, hemos visto sus ventajas y sus inconvenientes. Llega la hora de hacer referencia a sus rivales y sacar algunas conclusiones. Empezando por los rivales. Este coche tiene dos rivales clarísimos, el Opel Combo y el Citroën Berlingo. Son coches que son exactamente iguales en todo, salvo en la parte que se ve el aspecto exterior, detalles de faros, etc. Por lo demás, son prácticamente el mismo vehículo en todos los sentidos. Otros rivales. Este coche es muy superior en versatilidad y en volumen de carga a cualquier SUV que remotamente se pueda parecer en precio. Y yo creo que también es bastante superior a cualquier monovolumen o casi cualquier monovolumen. Al final estamos hablando de un coche que se aprovechará hasta el techo, con un volumen cúbico enorme y con unos asientos muy versátiles para desplazar y cargar de uno en uno. Por lo tanto, en versatilidad realmente no tendría rival más que otro vehículo industrial. Por último, conclusiones. Respondiendo a la última pregunta que planteábamos al principio de la prueba. ¿Tiene sentido este coche como coche familiar? Este coche nos ofrece la amplitud, la versatilidad, la dureza de una furgoneta. Todo eso combinado con el equipamiento de un coche convencional al más alto nivel. No hay que renunciar a nada. Tiene esos pequeños detalles que quizás son un poco limitadores, dimensiones, aerodinámica y algún detallito más, pero en general es un coche perfectamente válido. Tiene todo el sentido como vehículo familiar y no hay que tener ningún complejo de comprarse una furgoneta. La pregunta que debemos hacernos antes de comprar un Peugeot Rifter es: ¿sería capaz de decir en alto la frase «me he comprado una furgoneta y me encanta»? Si ese es tu perfil y necesitas un coche muy grande y muy práctico, probablemente este sea tu coche. Si os ha gustado nuestra prueba de esta furgoneta para gente sin complejos, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen las alertas de nuestros vídeos y podáis verlas de primeros. Si queréis consultar los precios de todas las versiones del Peugeot Rifter y de cualquier otro coche del mercado, por favor, miradlas en Qué coche me compro, donde están todas las tablas actualizadas. Y hasta aquí nuestra prueba del Peugeot Rifter.